Bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts aquí en GTV Televisión, Pueblo, Identidad y Raíces. Seguimos en este nuevo capítulo abordando lo que es la historia de Graneros. En el capítulo anterior, Daniel, quedamos en lo que fue la igualación de la hacienda, los jesuitas, o la hacienda también de Jesús o la compañía. Se hablaba esta palabra igualación, como división. Es como una palabra como que no se usa, como dice, cuartejuela. Igualación, subdivisión, loteo. Sí, entonces ahí vimos que cada uno de los descendientes, o herederos, se puede decir, de la familia Correa recibieron su propia hacienda chica. Y cada uno de ellos hicieron su propia casa grande, casona, con su arboleda. Sí. Y esas arboledas es, en algunos casos, la única cosa que queda hoy en día de esas grandes casas. Por ejemplo, lo que está en el municipio, en el parque ahí, lo que está en el sector del parque, al otro lado de la ruta H, lo que está en Callejones, lo que está en Tuniche y lo que está por San Ramón, son algunos ejemplos, en el monasterio mismo, de esos grandes arboledas que hicieron como para demostrar que ellos tenían el poder económico de traer árboles de otros países, para poder plantarlos y demostrar que ahí están. Cada uno de ellos contrató además un paisajista. Claro que en su época le decían jardinero, era una cosa de costumbre, pero en realidad era un paisajista, digamos, de lo que hoy día conocemos. Y efectivamente, como tú dices, cada uno de ellos trató de hacer mayor ostentamiento de su poder económico, con grandes parques, con muchas árboles traídos desde Europa, desde Norteamérica también, incluso desde Asia. Y también recordamos que ya vimos la parte colonial, donde fundaron ciudades como Rancagua, pero ya a principios del siglo XIX ya no están fundando ciudades tan rápido. Hay las comunas que generalmente son de la jurisdicción de una parroquia, que en este caso es la parroquia de Codegua, y adentro de esas comunas tenían diferentes aldeas que estaban formándose por su propia cuenta sin una organización formal. Y eso era porque siempre había debate sobre si van a expandir la cantidad de comunas, si iban a expandir la cantidad de ciudades, si iban a invertir dinero en eso, porque obviamente eso se generaba cambios políticos. Entonces había mucho falta de eso durante el siglo XIX y había algunas cosas que tenían que ocurrir para poder gestionar eso y presionar ese trabajo de crear nuevas ciudades. Y uno de esos que vimos en el libro de Historia de Graneros era la llegada del tren. Sí, nos habíamos saltado un poco nosotros en el hilo cronológico de la historia de Granero, porque nos habíamos pasado, digamos, a 1873, cuando se comenzó a hacer la igualación, pero sucedió, digamos, un acontecimiento muy importante, relevante, primordial para el nacimiento de Granero, que fue la estructuración del tren, del ferrocarril desde Santiago a Rancagua, ¿cierto? Y en 1859 pasa por Granero por primera vez el primer carro, digamos, de ferrocarriles, ya con pasajeros y con una locomotora denominada Rancagua, precisamente porque tenía que llegar a la ciudad de Rancagua. Sí, y el bueno de la llegada del tren en Chile y que vino por empresas privadas. Sí. Porque, por ejemplo, cuando miramos la historia de los Estados Unidos, tenían diferentes empresas que armaban la línea del tren con ayuda del Estado y había diferente ancho los carriles. Entonces había empresas de tren que funcionaban en alguna parte de los Estados Unidos y otra empresa que funcionaba en otra parte y no podían juntarse. Entonces aquí en Chile no tenían este problema en la parte central porque tenía una empresa privada que decidió hacer la línea del tren. Y tenía algunas reglas que eran para los propietarios que estaban colindantes, que por ejemplo tuvieran que ser muros de ambos lados de la línea del tren. Para que no entraran ni salieran animales. Los animales, porque obviamente
pensando en la cantidad de miles de animales que estaban en esta parte, si no hicieran muros, el tren estaría chocando con animales cada día y obviamente los frenos, todo eso de los trenes no son como hoy en día. Entonces, parte de los requisitos para la creación de la línea de tren era la construcción de ese muro. Los títulos de dominio dice empalizadas. Entonces nosotros tratamos de pensar que probablemente eran postes, ¿cierto? Algunos probablemente, claro, ya eran solo madera y probablemente llevan malla metálica, alguna forma, digamos, para impedir, como mencionábamos, el ingreso, más que nada el ingreso de animales y obviamente iban a fallecer con la pasada del tren. Sí, que ya vimos que había esta empalizada que iba alrededor de Ruta H, que conectaba desde Callejones hasta el cruce de los Cerros de la Cadena. Entonces, tuvieron que ser igual por ambos lados del línea del tren. Y obviamente el propietario, para hacer este trabajo, porque él obviamente llegó a ser parte, como dueño de una porción de la empresa del tren, porque el tren pasaba por su propiedad. Y como propietario podía poner una estación de tren adentro de su hacienda. Entonces él como propietario puede decidir dónde iba a ponerlo y todo. Y ese fue el caso de Graneros, que pusieron una estación de tren. Pero la primera estación, la primera parada, no había estación. Cuando se detuvo en 1859, hay dos puntos donde se dieron parada. Uno fue frente a Callejones y el otro punto fue frente a lo que hoy día conocemos como Calle Estadio. Fueron las dos paradas que tenía Graneros. Pero al año siguiente, en 1860, se construye un terminal ferroviario en la comuna de Graneros, que muchos granerinos, digamos, ya mayores recordarán, digamos, que fue destruido probablemente, parece que por ahí por la década de los 80, ¿cierto? Del siglo pasado, 80, y después del terremoto, el año 85 puede haber sido. Y esa estación fue inaugurada, y me acuerdo muy bien porque el día de mi cumpleaños fue inaugurado el 14 de julio de 1860, y significó que una pequeña villa, principalmente con vecinos que eran inquilinos, pudieran trasladarse hacia el norte al sur, y también que empezara a llegar gente a poblar la comuna. Sí, porque obviamente cuando pensamos que al principio una estación de tren tenía dos propósitos. Uno, bajar carga, ¿sí? Y otro, poner agua y carbón al tren si era necesario. Entonces, generalmente todas las estaciones de tren tenían como una copa de agua para poder ayudar a esa parte, porque al ser de vapor necesitaban el agua para asegurar que no sobrecalentaran, pero también para entrar y bajar animales y carga solamente tienen que ser en rampas. Sí. Entonces, obviamente, al tener las casas principales de los dueños en callejones, la entrada de lo que era la hacienda, era necesario tener algo ahí, y después en el centro, lo que era la pared para calle estadio. Entonces, obviamente, al tener un terminal de tren, una estación, eso también permitía la creación de líneas de trenes secundarias. Porque obviamente la empresa principal tenía la línea que iba norte y sur, sí. Pero cada hacendado o cada propietario podía crear otras líneas. Y hoy en día tenemos evidencia de esa segunda línea que sí. hicieron para lo que era la hacienda de la compañía. O sea, se hizo una permuta entre el comprador de lo que hablamos de la especulación número 12, que era una persona de ascendencia española, y este señor se da cuenta, digamos, que para transportar sus productos de harina, porque produce la primera industrialización del molino de la compañía, no tiene los medios como para llegar, pero sabe que está la estación de Granero. Entonces hace una permuta con doña Isabel, ¿cierto? La dueña del sector de Callejones, o también conocido como Fondo de los Graneros. Y Ferrocarril accede, porque también tiene que pedirle permiso a Ferrocarril, y se construye un ramal desde la estación de Graneros hasta el molino de la compañía. Entonces, si miramos a Graneros hoy en día, si nosotros vamos al terminal de trenes, salimos para atrás donde están los horromos, sí. Y hay un puente que va en curva, y uno dice, ¿qué está haciendo ese puente aquí? Que obviamente es un puente de línea del tren donde hay una ermita y todo, sí. Y si miramos desde arriba, esa es una curva que va atrás y llega hasta lo que es la avenida de la compañía.
Y después cuando vamos por la avenida de la Compañía tenemos esta pista de bicicleta. Sí. Y uno dice, ¿por qué Granero es tan avanzado tener una pista de bicicleta desde hace muchos años? Cuando realmente ese es el lugar donde estaba la línea del tren. Y cuando cruzamos la carretera, el pista de bicicleta ya está por otro lado y esa también es la pista de la línea del tren que llega hasta Molino. Sí. Y ahí facilitaba la exportación de harina. La llegada de granos, ¿cierto? De cereales y después el transporte de vuelta ya del proceso con sacos de harina. Sí, porque obviamente una parte del trigo que usaban en este molino venía desde la gente local, pero también importaba grandes cantidades de trigo para poder hacer lo que era la maniobra de hacer la harina y exportarlo. Entonces esa línea del tren era parte principal de lo que era la estación de tren. Las dos partes van en conjunto. Y obviamente después hay un tercer ramal que hicieron mucho más pequeña, que iba a la empresa de leche que está justo al lado de la estación de tren. Entonces todavía podemos ver parte de eso, que es justo la entrada del Nestlé. Y esa todavía, si uno ve en los suelos, todavía se nota dónde estaba. Eso es un poquito posterior. Ahí entramos, digamos, nos adelantamos quizás unos 30 o 40 años después. Lo vamos a ver también. Pero quiero retomar un tema. Se hace una estación en una villa que no tiene nombre, ¿cierto? Porque está llena de fondos de parcelas recién subdivididas. El sector es conocido como Hijuela Los Graneros, ¿cierto? O Fundo Los Graneros. ¿Qué hace Ferrocarriles? Tiene que ponerle un nombre a la estación, ¿cierto? Le pone entonces Estación Los Graneros, que con el tiempo ya quedó solamente en Estación Granero. De ahí nace el nombre, porque hay una mitología que habla de que habían graneros acá que eran de Mateo de los Zambrano, pero Mateo de los Zambrano falleció en 1811 y la estación fue construida en 1869. Estamos hablando, digamos, que pasaron más de 50 años. Ya había fallecido hace 5 décadas Mateo de los Zambrano. Es imposible que el nombre naciera porque sus bodegas estaban ahí. El nombre de la comuna, entonces, nace del nombre de la hijuela o de la porción del terreno que está ahí, que se llama Los Graneros. De ahí nace. O sea, ¿quién le pone finalmente el nombre a nuestra comuna? La empresa de Ferrocarriles. Porque la hijuela se llama Los Graneros porque es donde estaban las bodegas de la línea del tren. Sí. Porque obviamente la hijuela aparece en los documentos judiciales unos 20 años después que ya llega el tren. Sí. Entonces, obviamente, cuando están nombrando cada uno de los pedazos, por ejemplo, las casas viejas, ese era donde está el molino, donde está la compañía. Nadie que vivía ya quiso decir, oye, yo vivo en un lugar que se llama las Casas Viejas, ¿no? Ese es el papel judicial. La persona que está haciendo la tasación nombra el lugar como ¿cómo se llama? La misma la Leonera, la misma por Los Graneros. Entonces, el nombre quedó ya escrito en la parte judicial, queda ya con la línea del tren, y obviamente las bodegas que ya están allá, que corresponden a la estación de tren, no tienen un historial colonial, no son del tiempo del siglo XVIII, son conectadas directamente con la línea del tren. Sí, exactamente. Pasan dos cosas después con Granero. Primero, conocemos un poco la historia de la Casa Hawkinson, que según mi punto de vista no debería llamarse Casa Hawkinson, porque los títulos de dominio dicen que la casona fue construida antes de que Rafael Ovalle se asociara con Gilbert Hawkinson. Entonces, cuando dicen que se le regaló los terrenos porque se casó con una sobrina, eso tampoco es efectivo, porque cuando ellos son socios, la sobrina de Rafael Ovalle tenía 8 años o 10 años, ponle tú. Entonces no es efectivo. Rafael Ovalle construye la casa Hawkinson originalmente de un piso, como las oficinas administrativas de su emprendimiento, de su metalúrgica, que en un principio no tenía como socio a Gilbert Hawkinson, sino que tenía a unos alemanes radicados en Chile, de apellido Mangeldorf. Entonces los hermanos, Carlos era uno de los hermanos y no recuerdo el otro nombre. Fue una de las primeras sociedades que tiene don Rafael Ovalle, ahí mismo en esa esquina, de una propiedad que él le compra a su mamá antes que ella venda el fondo a un empresario de Talca se llamaba Gregorio Donoso. Entonces, obviamente, crearon esas empresas porque existía una necesidad de lo que era la industrialización.
Sí. Que era una cosa de poder crear maquinaria, de crear empresas a nivel nacional, que era una parte tanto con la guerra del Pacífico, con otros conflictos que tenía Chile en el siglo XIX, y necesitaba esa parte. Entonces, para no volver a la Casa Hodgkinson, en otro episodio, podemos mencionarlo ahora. ¿Por qué es famosa la casa? ¿Por qué el gobierno va a invertir dinero en reconstruir esta casa? ¿Qué hay de importancia de esta casa? O sea, además de todos los avances y construcciones que hizo la metalúrgica, en 1905 llega una persona, quizá un tanto desconocido en la época, llega un norteamericano de nombre William Breeden, que tiene ganas de arrendar en un principio una incipiente minera que hay acá en la cordillera de los Andes, ¿cierto? Habían varias minas, La Fortuna, había una, El Teniente, ¿cierto? Y finalmente, claro, compra y ahí vuelve la familia Correa. ¿A quién le compra? Juan de Dios, porque obviamente la familia Correa eran dueños de toda la cordillera, y cuando hacen la subdivisión, subdividieron solamente la parte del valle, no subdividieron la cordillera, porque la cordillera solamente tenía valor en este momento si iba a poner sus animales allá a pastorear. Y ese era como casi como libre acceso. Entonces, cuando alguien viene ya para hacer la gran minería, ese se cambia todo, porque ya se puede vender y tiene un valor y puede utilizarlo por lo que es la explotación de cobre. Claro. Pero también cuando venden el terreno allá arriba, el acceso de ese terreno era por el río Codegua. Y la idea obviamente era extender la línea del tren que iba a la compañía hasta Codegua y allá arriba en la cordillera. Exactamente. Y este era el plan. Y obviamente eso no funcionó por razones políticas. Y la razón política principal es que cuando ya existían capitales regionales, como era Rancagua, no se podía hacer cosas que rebajaban el nivel de importancia económica de esas capitales regionales. Entonces, si el acceso a esa nueva mina de cobre que estaba creciendo de manera muy rápida con dineros del extranjero, llegaba por Graneros, y Graneros tenía una estación de tren, eso significaba que toda la exportación de cobre saldría de Graneros. Y ahí Graneros sería importante y no Rancagua. Entonces ahí, por razones, presiones políticas de las personas que ya tenían sus recursos radicados en Rancagua, dijeron no, vamos a tener que tirarlo por Sur y después vamos a ponerlo en Machalí, para poder así cerrar la puerta a Graneros de esa explotación de terrenos que pertenecían antiguamente a la hacienda de la compañía. Exactamente. Eso permitió, digamos, que don William Breeden, junto a su familia, junto a su señora Mary Kimball y junto a su hijo también, se radicaron precisamente en esa casa que ya en el año 1901 ya tenía un segundo piso. Pudimos encontrar en algún minuto en otra investigación de que don Rafael Ovalle en 1901 pide permiso a la municipalidad de Graneros, ya instalada hace unos años atrás, para construir un segundo piso. Todavía no aparece Hodgkinson, porque la solicitud la hace nuevamente Rafael Ovalle, y que efectivamente se construye ese segundo piso, que cuando llega William Breeden sigue ocupando el primer piso como oficina administrativa, en este caso de la incipiente, digamos, gran minería del cobre, con la futura minera en el Teniente tan de boga en este último tiempo, y en el segundo piso lo ocupan como habitacional, ¿cierto? Ahí viven junto a su familia, llega con su señora esposa y un hijo de aproximadamente 11 años, que después sería embajadora de varios países acá en Latinoamérica. Ya, entonces, ¿por qué lo llaman la casa Hodgkinson? Como, ¿qué más hicieron en esta casa que hace importante su recuerdo hoy en día? Hicieron, además, algunos de los tranvías que circularon en Rancagua, algunas locomotoras también que iban desde Rancagua hasta el mineral. O sea, en algún momento también la metalúrgica tuvo algún contrato con Ferrocarriles del Estado, que ya en esa época era estatal, y para la construcción de alrededor de 20 locomotoras, pero era una subcontratación, no lo habían contratado directamente a ellos, sino que era otra empresa de Santiago la que se había ganado esa licitación y le entregó a ellos, digamos, parte de ese trabajo de construir. Se importaron prácticamente la gran mayoría de las piezas desde Estados Unidos y algunas pocas de Inglaterra.
Aquí en Chile no existía todavía una metalúrgica, digamos, que produjera elementos o partes de locomotora, así que acá en Chile prácticamente se hacía el armado. Y entonces, eso fue como lo más destacable. Se habla también de que se construyó el primer automóvil que es efectivo, pero también se armó, no es que se haya hecho se armó con partes de diferentes marcas. Recordad que ya los primeros automóviles llevaban más de 20 años ya en Europa y ocuparon varias partes, pero usando como base un carruaje de caballos. No era más que eso. No es un auto, digamos, que no era un auto compacto para 4 personas, era un carruaje para caballos al que le pusieron un motor para que las ruedas pudieran rodar solas. Eso fue. Entonces podemos decir que el primer automóvil hecho en Chile se hizo aquí en Graneros. Sí. Y que efectivamente se armó en Graneros y andó por las calles hasta que obviamente lo llevaron a donde Santiago, Rancagua, sí, donde obviamente tiene más recursos. Y esa era como un trabajo propio de los dueños, sí, puede ser. No era como una empresa que estaba armando casas. No, eso era, o sea, no sé si como un hobby, no era parte de su trabajo habitual, pero era, se dice que Hopkinson podría haber sido la persona de la idea y que lo hizo con algunos trabajadores de la metalúrgica, ya con gente de Graneros, se produjo, digamos, este automóvil que tampoco corría muy fuerte, corría a unos máximos 10 kilómetros por hora y metía, por lo que dicen algunas crónicas antiguas, que mucho ruido. Así es. Entonces aquí vamos a ver ya, eso es como vamos a decir ya. Fundaron la línea de tren, pusieron una estación de tren, ¿sí? Pusieron bodegas para poder poner la carga que iban a la estación de tren. Y para recibir animales también. Y obviamente pusieron un molino industrial allá en la compañía. Sí. Y esa obviamente necesitaba trigo y harina. Entonces tienen bodegas que llaman graneros porque son para granos. Sí. Entonces cuando hicieron la subdivisión, la división principal donde está el centro de graneros y obviamente donde está hoy en día lo que era el parque, Socobés, todos los sectores allá se llama los graneros. Sí. Y ahí es donde sacaron ese nombre. Y entonces cuando más adelante, como vamos a estar viendo en el siguiente episodio, cuando funden lo que es la comuna de graneros, pusieron los graneros porque eso ya se llamaba el sector donde estaban poniendo las casas. Entonces no era natural pensar, ya vamos a llamar la nueva ciudad la compañía, o no vamos a llamar la nueva ciudad los torunos, aun si está dentro, parte de la ciudad está dentro de los terrenos que pertenecían a los torunos, porque si toda la gente ya llamaba en el terminal de trenes los graneros, es porque ese era el nombre que tenía el sector. Sí. Y obviamente cuando hacen esa expansión territorial, cuando dicen ya vamos a fundar muchos más pueblos, utilizan los nombres ya existentes. Exactamente. Y bueno, aprovecho también William Breeden de conversar con José María Velasco, que era el dueño del molino, uno de los primeros dueños, el que hizo la primera industrialización del molino, porque de ahí hacia atrás recordemos que no cumplía funciones prácticamente domésticas. Le pide poder utilizar ese ramal. De Valparaíso llegaban la materia prima, ya sea madera, fierro, desde Estados Unidos alguna, llegaba hasta Valparaíso en barco. De Valparaíso en tren hasta Santiago, y de Santiago nuevamente en tren hasta la estación de Graneros, y desde la estación de Graneros hasta el molino. Ahí, recién los bueyes, digamos, que tenían que subir todos los materiales para la construcción de las primeras habitaciones, y todo, digamos, lo que significó la reestructuración y la ampliación de la minera era tomada en bueyes recién en la compañía, porque hay gente que decía que comentaba que lo hacían de la casa Hopkinson. No tendría mucho sentido, porque estaba el ramal. Entonces aprovechaban el ramal y el ramal hacía llegar las cosas hasta el molino de la compañía, y ahí recién los bueyes y las carretas comenzaban con el transporte hacia el mineral. Y obviamente ahí para llegar arriba tomaban los 3 caminos, tomaban la línea recta hasta la Leonera. El Carmen. Y ahí suben para allá, en el mismo camino donde hoy en día van los arrieros o la gente haciendo trekking para poder llegar arriba a la cordillera. Y 2 puntos más para recordar para este mismo tiempo. Si uno en el siglo XIX quiso
bautizarse o casarse en la iglesia, la parroquia era Codegua. Sí. Entonces uno tenía que ir a la parroquia o a la viceparroquia, que era la compañía. Y después, en su momento, habrían fundado otras viceparroquias en las diferentes haciendas donde los dueños pusieron una capilla. Pero si uno quiere encontrar un registro de bautismo de alguien que vive en Graneros en el siglo XIX, tiene que buscar en el libro de la parroquia de Codegua. Esa fue fundada en 1885, si no mal recuerdo. Sí, no, la parroquia de Codegua tiene registros desde 1820. No, yo me refiero al... Sí, después tenemos el registro civil. Pero en la parroquia son como 1820, sí, porque los libros anteriores se encuentran en la parroquia de Rancagua. Sí. Porque Codegua era viceparroquia de Rancagua previa a eso. Pero después, en 1885, hacen la creación del registro civil. Y también, nuevamente, la oficina del registro civil está en Codegua. Porque Codegua, aun cuando era un pueblito muy chico, era la parte donde ya tenían la jurisdicción. Sí. ¿Y todavía era más grande que Granero? Sí, sí. Y obviamente en los primeros registros que encontramos de los primeros 4 o 5 años del registro civil de Codegua, uno decía el nombre de personas y también dónde vivían. Entonces hay personas que encontramos diciendo que viven en callejones, en graneros. Y a veces los turunos o la compañía de diferentes sectores, sí, y están puestos ahí porque obviamente al registrarse tienen que decir en qué sector vivían. Entonces, si uno quisiera encontrar un registro del registro civil de los primeros 30 años del siglo XX y los últimos 15 años del siglo XIX, cuando se fundó el registro civil, uno buscaría en el índice de Codegua. Y si están en San Francisco Mostazal, desde 1910 pueden mirar allá porque ellos recién también tienen su propia oficina en 1910. Pero todo lo que es más antiguo para graneros está allá en Codegua. Eso es donde se lo va a encontrar. Y porque muchas personas se me preguntan, no, que mi antepasado nació en Graneros, pues tengo que encontrar su registro en Graneros. No. Vaya a Codegua, la va a encontrar. Sí, pero también hay que mencionar que en 1885, cuando se creó este registro civil, administrativamente Codegua pertenecía a la villa de Graneros todavía, o a la municipalidad de Graneros, que ya había sido fundada en 1891. Codegua, no sé si era conocida como villa también. Sí, Codegua era villa mucho antes de Graneros, porque en el principios del siglo XIX, si tenía parroquia, ya tenía la jurisdicción de una villa. Por esa razón tenía todas esas aldeas creadas, pero solamente uno tenía la jurisdicción. Curiosamente, ese mismo año de 1885 es declarada Villa Graneros. En 1885, 6 años después, en 1891, se funda la Municipalidad de Graneros, que no solo la Municipalidad de Graneros, fue un tema, digamos, administrativo para todo el resto del país. Se fundaron o se crearon en esa ley, que fue la Ley Autónoma de Municipalidades, más de 80 municipios a nivel país. Sí, porque antes de la creación del registro civil, toda persona fue registrada al momento de nacer cuando se bautizaba. Entonces todos se bautizaban en la parroquia. El catolicismo era la iglesia estatal. El Estado pagaba los sueldos de los sacerdotes, mantenía las iglesias. Entonces era la única manera de registrar a las personas era por medio de la iglesia. Entonces cuando deciden fundar registro civil, dicen por razones políticas de pelea pro y en contra la iglesia, ahí dicen ya, ahora tenemos que poner oficinas de registro civil en la mayor cantidad de lugares posible, y en muchos de esos lugares fundaron comunas a la vez. Y hay otros lugares sí donde tienen oficinas de registro civil en ese momento que después ya lo descontinuaron porque no siguieron creciendo. Pero en el caso de Graneros fue uno de los lugares donde dicen ya, tenemos que poner una nueva comuna, y después cuando ya tenían la oficina más grande en Codegua ya fundaron su propia oficina de registro civil aquí en Graneros. Bueno, ahí Graneros entonces era bastante más grande a nivel administrativo, digamos, porque partía era prácticamente como las mismas dimensiones de la hacienda la compañía. Sí, obviamente. Sí, originalmente pensamos que lo que existió era Codegua. Entonces se cortaba un pedazo de Codegua. Entonces es bastante probable pensar
que cuando fundaron la comuna de Graneros tiene la misma jurisdicción de lo que tiene hoy en día. Porque el Estado generalmente no le gusta cambiar deslindes. Entonces cuando lo fundaron, ahí quedaba en su punto donde está hoy en día. Por esa razón uno mira lugares como callejones donde dice, ¿y por qué este lugar pertenece a Codegua? Y justo después pertenece a San Francisco, y eran por esas peleas políticas de tener su llegada a la línea de tren, de tener acceso a las carreteras. Sí, entonces ahí esas divisiones raras quedan hasta hoy en día. Sí. Y eso es lo que se había fundado. Entonces en el siguiente capítulo vamos a hablar específicamente sobre lo que es la comuna, sobre las calles, sobre los nuevos cuadros que vamos a decir cómo fundaron. Sí. Y vamos a mirar algunos planos para ver cuán cerca queda Graneros hoy en día a esos graneros que fundaron allá a finales del siglo XIX. Sí, para terminar, en el capítulo de hoy día vamos a hablar de que, claro, sabemos todo lo que hizo Rafael Ovalle Correa. Juan Rafael es el nombre de pila. Aquí en algún momento, digamos, a él le gustaba, por lo que entiendo por los documentos, que se le llamara Juan Rafael. Él ya había formado varias metalúrgicas, ya estaba, tenía como socio a Gilbert Hawkinson, y ya le había comprado, ¿cierto?, en los terrenos donde funcionaba la metalúrgica, que era entre Arturo Prat y O'Higgins hoy día, venía la compañía, y por atrás era Calle Arica, ¿cierto? No alcanzaba a ser una cuadra, era... creo que tenía 101, 102 de frente por 89 de fondo. No es una cuadra como de colonialismo antiguo. Le compra a su madre, justo en la época en que vende el fondo al señor Gregorio Donoso, 4 hectáreas que están detrás de lo que era la casa Hawkinson, que parten ahí. Hay una parte que va de Arturo Prat hasta la actual calle Chorrillo, que está aquí por acá cerquita, y se hace a fines del siglo XIX un loteo. En ese loteo está lo que hoy día conocemos, digamos, el centro, que es la Plaza Vieja, ¿cierto? O Plaza Valle también conocida. Era un loteo y lo hace por 5 sectores que determina A, B, C, D y E, y empieza a ofrecer. Necesitaba mano de obra para la metalúrgica está creciendo. Originalmente cumplía funciones de herrería, arreglaba, como mencionamos también en el capítulo anterior, arreglaba maquinaria agrícola, pero ya a fines del siglo XIX ya tiene, bueno, ya él ha vuelto de haber participado en la Guerra del Pacífico, y decide entonces, su madre, junto con la venta, regaló varias de las propiedades a los inquilinos, pero de todas formas don Rafael Ovalle veía que tenía muy poca mano de obra para su incipiente metalúrgica, y esto también lo hace pensando en eso. O sea, hago un loteo, entrego terreno, llega gente, tengo mano de obra, y lo hace. En algún minuto se dice que se regalaron los terrenos. Eso no es efectivo. En el libro no solo podemos ver que efectivamente vendió. Ese loteo lo vendió, eran propiedades, digamos, de diferentes dimensiones, algunas de 15 o 20 de frente, por 30, algunos 40, 50. Fue bastante irregular el loteo, no hay unas proporciones únicas como hubieron en otros loteos que hubieron en la comuna. Y como él venía de la guerra, precisamente ahí nacen, digamos, los nombres de las principales calles: Arica, Antofagasta, Miraflores, Chorrillo, donde eventualmente, digamos, hubo disputas durante la Guerra del Pacífico. Pero los vamos a dejar invitados, porque vamos a seguir avanzando. Granero sigue creciendo, siguen pasando cosas en Granero, así que los esperamos en este próximo capítulo, donde ya vamos a llegar a lo que es lo central del nacimiento de la comuna de Granero. Que esté muy bien. Ya, ahí estamos viendo para el próximo capítulo.